Perfecto. Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, un placer estar aquí con ustedes. Vamos a platicar un poquito sobre microbiota intestinal y obesidad y lo que hacemos en mi grupo del Instituto Nacional de Salud Pública. Pues primero que nada, mencionarles que la microbiota intestinal pues juega un papel fundamental en la inflamación sistémica asociada a la obesidad y a sus múltiples comorbilidades. Recordando que la obesidad pues es una inflamación crónica de bajo grado y no es solamente este aumento de masa corporal como se concebía anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre? Como podemos ver acá, donde les estoy señalando, pues todos lo que tenemos es una diversidad de la microbiota, donde deben de predominar aquellas bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, principalmente butirato, para que se mantenga la integridad de la barrera intestinal. Esto hace que haya un control y regulación de la respuesta inmuneinflamatoria, evitando que se desencadene este proceso inflamatorio y por lo tanto haya una adecuada sensibilidad a la insulina, una adecuada secreción de hormonas intestinales y sobre todo lo que sabemos ahora para el control del apetito, regulación del eje intestino-cerebro. Cuando se pierde esta homeostasis de la diversidad de la microbiota, entonces ocurre lo que se conoce como disbiosis de la microbiota intestinal. Cuando hay esta disbiosis, hay una disminución de ciertos tipos de bacterias, con incremento de bacterias principalmente gram negativas, y lo que ocurre es que se altera la permeabilidad intestinal, es decir, las uniones estrechas del intestino se vuelven laxas y permiten el paso de bacterias y componentes bacterianos, principalmente lipopolisacáridos, de nivel intestinal a extraintestinal. Y es lo que ahora en la actualidad se conoce como el famoso leaky gut o intestino permeable. Cuando el lipopolisacárido pasa a nivel extraintestinal, lo que ocurre es que se une a receptores específicos como son los TLR4 y se activa la síntesis y liberación de citocinas proinflamatorias, condicionando a resistencia a la insulina, alteración de la secreción de hormonas y disregulación del eje intestino-cerebro. Cuando esto ocurre es cuando podemos decir que en una amplia variedad de patologías hay una pérdida de la función de la barrera intestinal con translocación de bacterias y productos bacterianos de la luz del intestino a territorios extraintestinales. Por lo tanto, este leaky gut es un elemento central en la activación de los mecanismos inmunoinflamatorios que acompañan a la obesidad y sus comorbilidades. Aquí, bueno, trato de explicarles de una manera más esquemática, ¿sí? Cuando tenemos concentraciones elevadas de lipopolisacáridos circulantes, recordemos que el lipopolisacárido pues es lo que conocemos. Aquí estamos hablando de bacterias no patógenas. En las bacterias patógenas pues son las famosas endotoxinas, pero aquí son lipopolisacáridos en ausencia de infección que se relacionan con los desórdenes metabólicos y este nivel de lipopolisacáridos circulantes es dependiente de la composición de la dieta. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una dieta rica en grasas y en carbohidratos, se altera la permeabilidad del epitelio intestinal, hay disminución de las proteínas de unión, por lo tanto hay paso del lipopolisacárido a nivel extraintestinal, se une a los receptores TLR en el adipocito, activando diversas vías metabólicas como la de NF-kappa beta
que es la encargada de activar la síntesis y liberación de citocinas proinflamatorias. Cuando ocurre esta liberación exagerada de citocinas proinflamatorias, se desencadena lo que hoy conocemos como endotoxemia metabólica, caracterizada por resistencia a la insulina y aumento de la adiposidad. ¿Qué sabemos y por qué podemos decir que una alteración de la homeostasis de la microbiota intestinal, conocida como disbiosis, se asocia a obesidad? Pues esto data de los primeros estudios alrededor del 2006. Aquí les menciono quizás los que han sido parteaguas. En un primer estudio en humanos, el primer estudio en humanos fue reportado por Ley, donde él monitoreó 12 individuos en un programa de adelgazamiento. Un grupo les dieron dieta restringida en grasa y otro grupo restringido en hidratos de carbono. Al inicio del estudio, evaluaron la composición de su microbiota, bueno, prácticamente solo los dos filos más abundantes en la microbiota intestinal, y observaron que aquellos que tenían obesidad tenían una mayor abundancia de firmicutes y menor abundancia de bacteroidetes. En el transcurso del estudio, que fue un estudio de un año, como fueron bajando de peso, esta relación fue disminuyendo, observando un incremento de bacteroidetes y disminución de firmicutes. Un poquito más adelante, Armón ya no solo evaluó los filos, bacteroidetes y firmicutes, sino agregó también las especies lactobacilos. Los lactobacilos es una especie que pertenece a la familia de los firmicutes y prácticamente replicó el estudio, observando que los lactobacilos se encontraban en mayor abundancia en obesos. Este es un resultado muy importante porque, como todos sabemos, algunas especies de lactobacilos o algunas especies del género lactobacilos se utilizan en la industria de los alimentos, en las leches fermentadas, como alimentos saludables, por lo que era necesario desglosar si todo el género lactobacilos se encontraba en mayor abundancia en los pacientes con obesidad. Entonces, lo que se observó es que no todas las especies se comportaban de la misma manera. La única especie que se encontró en mayor abundancia en los obesos fue el Lactobacillus reuteri. Este fue en un estudio con 68 pacientes que reportó Million. El mismo Million, un año después, hace un estudio incrementando el tamaño de muestra y confirma su resultado. Firmicutes, género Lactobacillus, especie reuteri, era el que se observaba en mayor abundancia en los pacientes con obesidad. Para ese entonces nos invitaron ya a nosotros a participar para hacer el mismo tipo de estudios, pero centrados en población infantil, dado que es una población blanco en el cual se pueden establecer medidas preventivas desde edades muy tempranas. Entonces, nosotros hicimos un estudio en 2.637 niños, donde lo primero que hicimos fue evaluar la abundancia relativa de bacteroidetes y firmicutes entre niños obesos y niños delgados, observando que lo que habían reportado Ley, Armón y Million se replicaba en la población infantil mexicana. Los niños con obesidad tenían una mayor abundancia de firmicutes comparados con los niños delgados. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue agregar y evaluar dieta. Replicamos el estudio, pero además evaluamos dieta, y lo que pudimos observar es una interacción clara entre la microbiota intestinal y la dieta, particularmente en aquellos niños que tenían un alto consumo de contenido de grasas y carbohidratos simples. Como podemos ver,
la distribución de las abundancias relativas es diferente entre los niños con peso normal y los niños con obesidad, casi como si fuera una imagen en el espejo. Cuando evaluamos los filos por sí solos, observamos que aquellos niños con mayor abundancia de firmicutes tenían 1.53 posibilidades de tener obesidad en comparación a los niños con una menor abundancia de firmicutes. Cuando agregamos dieta, estas posibilidades de 1.53 se incrementaban a 2 veces más las posibilidades de tener obesidad. Además de evaluar esto, que se evaluó mediante técnicas de biología molecular, lo que hicimos también fue, no evaluamos solo esto, sino también evaluamos otras familias para ver cómo se distribuían en nuestra población infantil mexicana, observando que efectivamente en los niños obesos lo que predomina son los géneros y especies pertenecientes a la familia de Firmicutes. Entonces lo que dijimos, bueno, vamos a centrarnos en el género Lactobacillus, dada la importancia en la industria de los alimentos y en la dieta de alto consumo en nuestro país. Entonces lo que hicimos fue evaluar las 3 especies de Lactobacillus más frecuentes en la microbiota intestinal, que son el Lactobacillus paracasei, el Lactobacillus casei y el Lactobacillus reuteri. Entonces aquí lo que podemos observar es cómo el Lactobacillus paracasei es un factor de protección, o sea, una abundancia relativa alta de Lactobacillus paracasei es un factor de protección para el desarrollo de obesidad, aún en aquellos niños que tienen un consumo de una dieta no saludable, a diferencia del Lactobacillus reuteri. Todos los niños con una dieta no saludable, a mayor abundancia de Lactobacillus reuteri, mayor las posibilidades de desarrollar obesidad, y todo lo contrario referente al Lactobacillus paracasei. Aquí lo podemos ver en esta tabla de una manera más específica, donde tenemos de este lado a los lactobacillus, abundancia relativa media, alta, y la prueba estadística de tendencia, una alta ingesta de hidratos de carbono simple, una alta ingesta de hidratos de carbono complejos, donde podemos ver que como va incrementándose el Lactobacillus paracasei, la protección se incrementa estadísticamente significativa, aún a pesar de tener un consumo no saludable de hidratos de carbono. Lo mismo observamos, pero hacia el lado contrario, con Lactobacillus reuteri, que como va aumentando la abundancia relativa de Lactobacillus reuteri, el riesgo de desarrollar obesidad incrementa estadísticamente significativo. Entonces, cuando vimos todo esto, dijimos, bueno, ya vimos que sí, que Firmicutes, que Lactobacillus reuteri, y con consumo de carbohidratos. Dentro de los carbohidratos, ¿cuál es un carbohidrato de alto consumo en la población infantil mexicana? Entonces se hizo una evaluación y observamos que nuestros niños tienen un alto consumo de fructosa, por lo que decidimos evaluar nuevamente la abundancia relativa del Lactobacillus reuteri, pero ahora específicamente con el consumo de fructosa. Para este estudio utilizamos un método novedoso de análisis estadístico que se llama análisis de senderos o de ruta o PAD análisis, y lo que observa es un análisis predictor. Tú haces el estudio, el análisis en un momento, pero te predice qué pasa si no hay cambios en estos hábitos de estilo de vida. Entonces, podemos observar lo que es la asociación directa, y en la asociación directa, tanto sobre el índice de masa corporal como sobre la circunferencia de cintura, podemos observar que un alto consumo de fructosa
nos incrementa el índice de masa corporal en 0,23 y en 2,40 centímetros la circunferencia de cintura. Y el Lactobacillus reuteri, un alto consumo, una alta abundancia de Lactobacillus reuteri, también hay una tendencia, como se va incrementando el riesgo de mayor IMC, y lo mismo se va incrementando, este coeficiente de ruta nos está hablando en cuántas unidades nos incrementa la circunferencia de cintura. Esto es de manera directa. Cuando hacemos la evaluación indirecta, es decir, lo que evaluamos es en conjunto el consumo de alto de fructuosa con una alta abundancia de Lactobacillus reuteri, ¿qué es lo que ocurre con adiposidad? Cuando la adiposidad aumenta, nos podemos observar que en estos niños aparentemente sanos empezamos a ver alteraciones metabólicas sumamente importantes. Sobre todo, observamos que por cada unidad de consumo alto de fructuosa y por cada unidad de abundancia relativa alta de reuteri, con un incremento por arriba de 2 centímetros de circunferencia de cintura, hay un incremento de 2,60 miligramos por decilitro de triglicéridos. Y estamos hablando que son niños entre 6 y 12 años de edad. Entonces, con esto podemos decir que ambos factores se asocian directamente con la obesidad y alteraciones metabólicas que, como si esto se mantiene en edades adultas, estos niños tendrán estas comorbilidades asociadas a obesidad. Pero lo más importante es por qué ocurre esto. Y yo creo que aquí es importante. Lactobacillus casei y paracasei, que vamos a llamar, se asocian a peso normal, tienen, estas bacterias codifican para un gen que se llama permeasa glucosa, que es la encargada de mejorar la glucólisis y convertir la glucosa o los carbohidratos de la dieta, convertirla en glucógeno bacteriano, que es la fuente de energía para las bacterias y puedan llevar ellas sus productos vitales. Asimismo, mejora estas dos bacterias, casei y paracasei, son grandes productoras de propionato, acetato y butirato. Estos ácidos grasos de cadena corta, obtenidos a través de la dieta, incrementan la longitud de las vellosidades intestinales, mejoran la digestión y protegen nuestra mucosa entérica. Además, sobre todo el butirato, sabemos que tiene un efecto antiinflamatorio y es estimulante del sistema inmune local. Los tres, pero principalmente el butirato, reducen la permeabilidad del intestino que vimos en las diapositivas anteriores. Y entonces, ¿por qué el Lactobacillus reuteri sí se ha asociado a obesidad y sobrepeso? Porque característicamente, mediante estudios genómicos de estas bacterias, logramos identificar que el Lactobacillus reuteri no tiene permeasa glucosa. Por lo tanto, es incapaz de catabolizar la glucosa y la fructosa. Entonces, una dieta alta en fructosa y al no catabolizarla, lo que estamos teniendo es un mayor aporte de energía que se va a almacenar en forma de grasa, tanto en adipocitos como a nivel hepático. Y aquí, de manera muy resumida, lo que les quería mencionar. Entonces tenemos fructosa, Lactobacillus reuteri, sí hay producción de ácidos grasos de cadena corta, porque es un lactobacilo y es un firmicute. La fructosa se descompone en glicerol 3-fosfato, pero la suma de ambos hace que haya un imbalance en la cantidad de ácidos grasos de cadena corta, el cual se va a terminar almacenando en forma de grasa en los adipocitos, condicionando a hipertrofia e hipoxia de estos, con menor expresión de adiponectina, mayor producción de citocinas y resistina, además de que se van a liberar a la circulación estos triglicéridos, condicionando a hiperglucemia, insulinemia, resistencia a la insulina
y por lo tanto también dislipidemias. Pero no todo, entonces con esto hemos ido identificando aquellas bacterias que son importantes y que dependiendo de la dieta podemos ir regulando nuestra microbiota. Otra bacteria de gran importancia es la Akkermansia mucinífila. La Akkermansia mucinífila es la mayor productora de ácidos grasos de cadena corta que permiten mantener la integridad de la permeabilidad intestinal. Y de manera muy importante, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué ocurre cuando hay un bajo consumo de polifenoles y desórdenes metabólicos en esta población infantil. Entonces, lo que pudimos observar es que cuando hay una disminución de Akkermansia mucinífila, ¿sí?, hay un incremento de triglicéridos y hay una disminución de la lipoproteína de alta densidad, lo cual nos está hablando que hay alteración en el metabolismo de los lípidos. Y aquí es lo que podemos ver. Entonces aquí tenemos, ¿sí?, aquí estratificamos por consumo de hidratos de carbono simples y grasas saturadas, ¿sí?, y podemos ver cómo cuando hay un alto consumo de este tipo de alimentos y una abundancia relativa baja de Akkermansia, hay 1.63 veces más posibilidades, ¿sí?, de tener un índice proinflamatorio alto en comparación a los que tienen una alta abundancia de Akkermansia. La Akkermansia mucinífila, cuando hay una abundancia relativa baja, nos aumenta las posibilidades de un índice proinflamatorio. ¿Y qué es lo importante de esto? Que este índice proinflamatorio es la puerta de entrada al desarrollo de endotoxemia metabólica. ¿Sí? Entonces, recordar que Akkermansia mucinífila es la mayor productora de acetato, y el acetato además nos ayuda a regular el apetito a través de un mecanismo homeostático central. Por otro lado, Akkermansia mucinífila nos restaura la función de barrera del intestino, contribuyendo a prevenir endotoxemia metabólica y por lo tanto evitar resistencia a la insulina, inflamación, etcétera, y las múltiples comorbilidades asociadas a obesidad. ¿Cómo podemos incrementar la Akkermansia mucinífila? Con una dieta saludable y con una reducción de peso. Por otro lado, otro firmicute muy importante y que también muy conocidos por todos nosotros es el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus a nivel intestinal es no patógeno, pero se ha asociado con citocinas séricas y con anormalidades cardiometabólicas. ¿Qué es lo que hicimos? Mediante también esta evaluación de ecuaciones estructurales y análisis de senderos, lo que decidimos es evaluar si realmente el estafilococo dorado, reportado en otros estudios que desde el nacimiento en niños macrosómicos se encontraban elevados, tenía un papel fundamental en el desarrollo de obesidad en la población infantil y sobre todo en las alteraciones metabólicas. Y lo que pudimos ver es que hay una asociación indirecta entre la abundancia relativa de Staphylococcus aureus y principalmente triglicéridos. Entonces, de esta manera ya hemos ido identificando de qué manera, para poder buscar estrategias de cómo modular nuestra microbiota, aquellas bacterias asociadas tanto a obesidad como alteraciones metabólicas, en las cuales han predominado el Lactobacillus reuteri y Staphylococcus aureus, y en una regulación adecuada tenemos a los Lactobacillus casei y paracasei y Akkermansia hasta este momento. Cuando evaluamos el índice proinflamatorio, pudimos observar, me voy a regresar, que en estos mismos niños con una alta abundancia de estafilococo dorado había una asociación negativa con los niveles de interleucina 6, pero una asociación positiva con los niveles de interleucina 10, ¿sí?,
que a la vez se asociaba positivamente con un incremento sustancial en los niveles de glucosa sérica. Entonces, Lactobacillus reuteri y consumo de fructosa se asociaron con incremento de triglicéridos. Staphylococcus aureus se asocia con un incremento de interleucina 10, citocina proinflamatoria y con una elevación de la glucosa, es decir, con alteración del metabolismo de la glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? De manera resumiéndoles, un consumo alto en grasa, sabemos que se asocia con obesidad. La obesidad es un proceso inflamatorio crónico de bajo grado, en el cual tiene un perfil inflamatorio característico por interleucina 10, interleucina 6, factor de necrosis tumoral elevado, disminución de la adiponectina, los cuales se asocian a incremento de triglicéridos, glucosa hepática, lipoproteína de baja densidad, colesterol, disminución de lipoproteína de alta densidad y disminución de la insulina. Este es el perfil característico de la insulinoresistencia. Por otro lado, este consumo alto en grasas condiciona una disbiosis intestinal con un incremento de Staphylococcus aureus, entre otros, que alteran la función de la barrera intestinal, permitiendo el paso de lipopolisacáridos a nivel extraintestinal, condicionando endotoxemia metabólica, activación de los macrófagos y mayor liberación de estas citocinas proinflamatorias. Con todo esto, pues la verdad no nos quisimos quedar ahí y dijimos, bueno, vamos a hacer una evaluación más minuciosa. Entonces avanzamos a la evaluación taxonómica mediante secuenciación shotgun, es decir, secuenciar toda la microbiota intestinal de los niños participantes en el estudio y depende evaluar la dieta. ¿Y qué es lo que observamos? Lo primero que observamos, que había una asociación directa de la microbiota intestinal dependiente de la dieta y que además se asociaba al metabolismo del metano. ¿Y qué es lo importante en esto? Mira, aquí podemos ver, obviamente no me voy a detener, simplemente les quiero esquematizar cómo es evidente que la diversidad bacteriana en los niños con obesidad es muy diferente a los niños con normopeso. Los niños con normopeso tienen una mayor diversidad, que es lo que se conoce como eubiosis u homeostasis de la microbiota intestinal. Cuando tenemos niños con sobrepeso, esta diversidad se va perdiendo y los niños con obesidad tienen una diversidad mucho menor que los niños con normopeso. Este es el primer gran resultado que tenemos al hacer este estudio metagenómico. Entonces, lo que hicimos fue evaluar patrones de alimentación y observamos que aunque hicimos esta secuenciación de shotgun, había una mayor abundancia relativa de algunas especies muy específicas, como Holdemania, Rodentium, Bifidobacterium intestinales, Egerti, en niños con normopeso. Sí, y que era completamente diferente a lo que predominó en los niños con obesidad, que era Eubacterium, Roseburia, Bilofila y Coprococcus catus. ¿Pero esto qué significa? Entonces, a través de un análisis de predicción de genes, lo que buscamos fue investigar el potencial funcionamiento de estas especies diferenciales entre los niños con obesidad y normopeso. Y además, confirmamos que sí hay una representación diferencial de genes entre estos grupos de niños, lo que pudimos ver que también tienen que ver en diferentes vías metabólicas. Entonces, lo que podemos ver que lo que más resaltó es que a través de la evaluación de las vías que observamos que el metabolismo del metano
¿sí? Así como el metabolismo energético principalmente, se encontraban subrepresentados en el grupo con sobrepeso y sobrerepresentados en los grupos con obesidad. ¿Y esto por qué es importante? Uno es porque, como ejemplo les pongo acá, el AM Smithy, así como el Coprococcus catus, son bacterias metanogénicas. ¿Y esto qué es lo que hace? Acelerar la fermentación de polisacáridos y carbohidratos. Incrementan de manera desproporcionada la producción de ácidos grasos de cadena corta que se absorben en el intestino. ¿Y qué es lo que ocurre? Son fuente adicional de energía. Esta energía extra es precursora del aumento de peso en el hospedador, ya que se termina almacenando como lípidos en el tejido graso. Además, que un metabolismo del metano acelerado se asocia a otras múltiples alteraciones gastrointestinales, como es, estreñimiento, síndrome de intestino irritable, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya para finalizar, dentro de las bacterias que encontramos con mayor diversidad entre los niños con obesidad y normopeso, tenemos a Holdemania, que se encontró más abundante en los niños con peso normal, es un importante generador de butirato. El butirato sabemos que participa en la síntesis de mucina, proporciona mayor estabilidad en las uniones estrechas, disminuye la translocación de lipopolisacáridos y por lo tanto, al final del camino, evita que haya una respuesta inflamatoria crónica de bajo grado o endotoxemia metabólica. Bilofila, todo lo contrario, es una bacteria sulfidogénica, es decir, produce sulfito reductasa A, es un gas genotóxico y además es proinflamatorio. Y esta bacteria se encontró en una gran abundancia en los niños con obesidad. Este sulfito reductasa A es la responsable de la inhibición de las moléculas implicadas en la estabilidad del lumen intestinal. Es decir, inhibe la síntesis y liberación de ocludina y la proteína ZO1. Por lo tanto, se aumenta la permeabilidad, permite la translocación del lipopolisacárido y por lo tanto la consecuencia es un estado inflamatorio crónico. El Coprococcus catus, que también se encontró en mayor abundancia en los niños con obesidad, tiene una alta capacidad de extraer energía de la dieta, provocando lo que yo les decía, un almacenaje mayor del necesario, lo que incrementa la masa del tejido adiposo. Pero recordemos, además de que ya les había mencionado lo del metano, es un gasotransmisor asociado a mayor almacenaje de energía proveniente de la dieta. Estos resultados pues apoyan la hipótesis. Lo del metano es algo bastante novedoso, no solo por nuestro grupo, sino a nivel internacional, ya que apoya la hipótesis de que el metabolismo del metano es un modulador potencial del balance energético del hueso. Y ya para terminar, pues lo que les he mencionado ahorita es una disbiosis intestinal caracterizada por incremento de Aureus y Reuteri, disminución de Mucinífila, Paracasei, Longun y otros Bifidobacterium. Se asocia con un aumento de la permeabilidad de la barrera intestinal. Hay una disminución de la síntesis de ácidos grasos de cadena corta, principalmente butirato y propionato. Permite la translocación de lipopolisacáridos al torrente sanguíneo, lo que se conoce como endotoxemia metabólica. Se activan los receptores TLR, condiciona a infiltración de los macrófagos del tejido adiposo. Hay una respuesta proinflamatoria, alteración del metabolismo de los lípidos y su asociación a resistencia a la insulina y otras comorbilidades asociadas al sobrepeso y obesidad. Entonces, proteínas, carbohidratos simples
y complejos en una dieta no saludable, así como los lípidos, son factores dietéticos claves que generan diferencias importantes en el índice de masa corporal y tienen efecto en el microbioma del huésped. Y ese es el mensaje que les quiero dejar. El ecosistema que representa la microbiota intestinal constituye una diana prometedora para múltiples estrategias conducentes a mejorar la salud, por lo que es de gran importancia tener una mejor comprensión del papel de la microbiota intestinal en la obesidad, para así poder proporcionar una mejor oportunidad para prevenir la obesidad y diversas comorbilidades desde etapas muy tempranas y no esperar a que lleguen a la edad adulta. Muchas gracias.